están deshidratados. Kiko dice que es una brujería terrible. ¿Se acuerdan que ellos llamaban a los poderes de las Akuma no Mi brujería o magia? Hablan de la esposa de Kinemon. Al final está viva. Bueno, pongamos que está bien. Pero hubiera sido re dramático que haya muerto. Yo me la recreí. Y en ese momento que te cuentan que estaba muerta fue, muy fuerte. El hijo de puta ese de Holden, el que tenía un león en la panza. Ese sorete había matado a todos en ese pueblo. Bueno, entonces sigue viva. Ya con que Kinemon esté vivo... A ver, Kaido le hizo puré los huesos. Hubiera sido una muerte súper heroica, súper memorable. Qué desilusión. Está bien, dejémoslo ahí. Pero quiero dejar claro que es cualquiera que Kinemon siga vivo. El diseño de la esposa de Kinemon me parece espectacular. Está basado en las postales japonesas, que salieron de Japón a mediados del 1800, e inspiraron a artistas importantísimos como Gauguin o Van Gogh, que de hecho este último es muy reconocido en Japón. Después viene esta escena de Raizo deshidratado que dije, no me voy a reír, no es gracioso, es un gag pedorro y barato, y cuando le muestran la cara... fue muy bueno, me cagué de risa. Aparece Carrot. Apenas le dieron participación en Wano. El monito de Toy Story la manda a llamar. ¡Eh! ¡Carrot, gobernante de Zou! Bueno, varias cosas acá. Pensé que todos los Minks iban a quedar en Wano, porque dieron a entender que como que son nativos de ahí. Pero no, al parecer vuelven a Zou. Pensaba que si iba a haber un sucesor de los reyes, porque estaba seguro que iban a morir en la guerra, iba a ser Wanda. Tiene más sentido, es más experimentada que Carrot. Y además, ella era de los neutrales, que servían a ambos reyes. Todos sabían que Tengu era el papá de Oden menos Kinemon. La escena hace referencia a la de cuando empieza la cruzada Onigashima y Kanjuro dice que Kinemon es un gran estratega cuando fue todo de culo. Pero no, ni en pedo es tan gracioso como esa otra escena. Robin le cuenta a los chicos que Plutón está en Wano y Franky se sorprende. Claro, porque Franky tenía los planos para crearla. ¿Qué carajo con eso? Franky, que es el mejor carpintero del mundo, ¿puede fabricarla? ¿Se supone que Plutón es un barco? Oden intentó usarla. ¿Por qué? ¿Será que confiaba mucho en que la persona que la usara la iba a usar para bien? Shinobu se convirtió en una waifu. Tama se va a entrenar con Shinobu. Perfecto cierre de personaje, porque es lo que le prometió a Ace, que se iba a convertir en una ninja para que este lo lleve en su barco. Y ahora hace exactamente la misma promesa con Luffy, que también es la misma promesa que Luffy hizo con Shanks. Hermoso el ciclo de la vida de One Piece. ¿Qué mierda? ¿El del fango rompiendo los huevos de nuevo? Está haciendo exactamente lo mismo que en la isla Gyojin. ¿A quién le tiene que informar? Maldito traidor. Parecía que era fiel a Luffy. De hecho, en un momento, capaz por un tema de traducción o que mi cabeza tiene mucha imaginación, pero cuando estaba en Udon, dijo que iba a ayudar a Luffy si le dejaba ir en su barco cuando zarpen. Ya sé que cualquiera, pero se me cruzó por la cabeza que Luffy iba a salir de Wano repleto de nakamas en el Sunny. Momo parece incómodo como Shogun, pero escucha la voz de Oden y saca esa sonrisa. A ver, amigo, pasamos 1000 cosas para llegar hasta acá. Ahora tu deber es gobernar. Poné tu mejor cara y seguí para adelante, que el país no se gobierna solo. Quiere entrenar con Zoro, pero no está. Tampoco Luffy. Ni Nami. Ni Usopp. ¡Dale! ¿Se van a ir sin despedirse? ¿Qué carajo? ¿Cómo que la alianza terminó? A ver, todos lo sabíamos, pero no deja de ser triste. La alianza con Law empezó en Pan Hazard, hace más de 600 episodios.
en el año 2012. Hace más de 10 años que tenemos una alianza con Law. Y la alianza era únicamente para matar a Kaido. ¡La puta madre! Odio las despedidas. No quieren zarpar a la par para no dar la imagen que son colegas. A partir del momento en que salgan al mar, vuelven a ser enemigos. Y Kid saca el Low Post y tiene las mismas 3 direcciones que el de Nami. ¿No era que el Low Post es diferente para cada persona? Y eligen un rumbo distinto cada uno para no ir al mismo lugar. Law, que es el más estratégico, eligió el noreste, porque dice que viaja más lejos. Me cagué de risa cuando sacan los papelitos y pierde Luffy. ¡Qué mierda! ¡Crocodile! Estaba convencidísimo de que Crocodile nunca más iba a volver a aparecer, más allá de un cameo. ¿Todavía tiene otro papel en la historia? ¡Mihawk! ¡Qué mierda! Entonces es como dije en los episodios anteriores, unificó a los ex Chichibukais. Che, todo esto es muy raro. ¿Por qué Mihawk y Crocodile trabajarían para Boggy? No tiene sentido. ¿Qué mierda lo que hizo? Puso recompensas por cabezas de la marina. Y ahora ellos son los cazados. ¡Zarpado! Law le da una copia del Road a Kid. Kid ya tiene 2. Por el de Big Mom. Que era de suponer. En Udon dijo que no fue a luchar con Big Mom. Fue a su territorio, tomó lo que necesitaba y se fue. ¿Y esto está bien? Vi la escena con 3 traducciones diferentes y siempre dice lo mismo. ¿Cómo que hizo que un general de Big Mom la robara? ¿Qué mierda? ¿El hombre de la cicatriz? Y Law cambia de tono. Lo dejan claro con la cara de Robin. ¿O sea que Robin sabe algo? ¿Saben qué se me cruzó por la cabeza? Que probablemente el hombre de la cicatriz sea Corazán. ¿Y que no esté muerto y por eso Law lo está buscando? Seguramente nada que ver, ¿no? Estoy flasheando. Pero el tema es que él tiene el último Road. ¿Qué carajo? Reflexionemos un poco lo que acabamos de ver. Seguramente van a despedirse de Momo y Kinemon en el horizonte como hicieron con Vivi. Pero me parece raro. Estaba seguro que iban a quedarse un tiempo más en Wano. Y que Robin le iba a enseñar a Momo a leer los Poneglyph. Es que Momo tiene que aprender. Su linaje termina en él. Entonces, creo que podemos afirmar que la persona a la que este boludo de Caribú, el del fango, le iba a informar, es a Buggy. No queda otra. Eso quiere decir que realmente se volvió grosso. Tiene espías por todos lados. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Todavía no caigo igual. ¿Crocodile y Mihawk son parte de su tripulación? ¿Qué mierda? ¿Por qué? La verdad, creía que Mihawk había luchado contra Fujitora y este lo había capturado. De hecho, pensaba que todos los ex Chichibukais habían sido cazados por Fujitora y ahora estaban presos. No todos, salvo el gordo hijo de Barba Blanca, que no sé, ese tenía que hacer otra cosa, tenía que tener otro papel. Ese pensaba que iba a luchar contra Marco y este lo iba a matar o algo así. En realidad no entiendo el motivo de la existencia de ese personaje. Aparte de que es desagradable, es un sorete que mató a decenas de los aliados de Barba Blanca. Pero el resto estaba convencidísimo que habían luchado contra la marina lideradas por Fujitora y ahora estaban todos en Impel Down. No es que me lo invente, era un argumento lógico. Fujitora en persona debería haberlos ido a cazar, porque fue uno de los voceros de la erradicación de los Chichibukais. Fue su propuesta la que llevaron a la Reverie. Yo había entendido que se hizo almirante de la marina justamente para eso.
erradicar a los Chichibukais. Y bueno, Crocodile estaba convencidísimo que no iba a volver a aparecer. Así de simple, ya cumplió su papel y medio que se reivindicó en Marineford. Crossguild, Gremios Cruzados. Raro el nombre, ahí hay algo. Veremos qué depara el futuro respecto a esto. Todo esto último fue increíble. 2 minutos de metraje, pero dijeron 1000 cosas. Y de nuevo la interacción mágica que tienen los 3 capitanes es espectacular. Creo que es la mejor interacción de toda la serie. Explota el escenario con ellos 3 a la vez. La alianza terminó. Vuelven a ser enemigos. ¿Lawa y Kid tenían 3 copias? ¿Kid cómo consiguió la de Zou? Y además, ¿para qué la quieren? No las pueden leer. ¿Los 3 log posts apuntan a los mismos 3 lugares? O sea que Luffy va a llegar a Raftel de casualidad. Porque el destino dijo que no vaya por el medio, sino que vaya por donde le dijo Kid. Se ve que Kid no tiene idea de los Poneglyph. Es como Luffy. Killer es el interesado y el que se pone la cinta para eso. Dieron a entender muchas veces que Killer es muy inteligente. Es lo más parecido a un estratega que tiene esa tripulación. El hombre de la cicatriz. Fija que es un personaje nuevo. No vale la pena ponerse a teorizar. Bueno, lo averiguaremos. Seguramente en 500 capítulos más.